No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar de ese informe de Rompiendo el Silencio, del que ustedes ya habrán oído hablar, tanto si han leído prensa como visto informativos como navegado por Internet. Vamos a hablarles sobre todo de algunas de las reacciones del gobierno israelí a este informe. Además, seguiremos viendo cómo las relaciones entre Gran Bretaña e Israel no atraviesan sus mejores momentos. También nos acercaremos a la carrera nuclear de Irán y terminaremos conmemorando el exterminio de los judíos checoslovacos en Auschwitz. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda parte del informativo, Pascal nos traerá noticias de corte cultural. Empezamos, como de costumbre, dando la bienvenida a Jordi, por fin. Jordi, ¿cómo estás? Hola, ya estoy de vuelta. Ya has vuelto, que me tenías muy solita. Cuéntame, este informe. Bueno, comenzamos con esta difícil noticia. Tzahal ve difamatorio y calumnioso el informe de la organización no gubernamental Rompiendo el Silencio, que lo acusó de brutalidad y de no haber distinguido combatientes de civiles durante el operativo contra Hamás. El documento, basado en los testimonios anónimos de 26 soldados que participaron en la operación, habla de ausencia de reglas en el combate y de empleo de escudos humanos y fósforo blanco en zonas pobladas. En un duro comunicado, el ejército acusa a Rompiendo el Silencio de exponer un informe basado en testimonios anónimos y generales sin investigar sus detalles ni su credibilidad y de no haber tenido la mínima decencia de presentárselo previamente a las autoridades militares para que investigasen los incidentes. Sí, de hecho, el ministro de Defensa, Ehud Barak, pidió a los soldados que tengan cualquier crítica, información o reserva sobre la conducta del ejército que acudan directamente a él en lugar de contarlo a organizaciones independientes. Tzahal recordaba ayer que ya realizó una investigación interna en el mes de abril ante algunas denuncias similares, una investigación que concluyó con el rechazo de todas las acusaciones. Al igual que entonces, según el comunicado del ejército, un número considerable de los testimonios difundidos por la organización se basaban en rumores y habladurías. Lo mismo acusan ahora. Hay que recordar que son todos testimonios anónimos, menos un sargento identificado como Amir. Las críticas dirigidas contra el ejército, según el ministro de Defensa, Ehud Barak, las críticas dirigidas contra el ejército dice que son inapropiadas. Según Barak, el ejército israelí es uno de los más éticos del mundo y actúa de acuerdo con el más alto código moral. Así lo señalaba el ministro en unas declaraciones recogidas por el diario Yediot Ahronot. Según el ejército, Breaking the Silence debería animar a los testigos a romper precisamente el silencio y a presentar demandas específicas. Según ellos, es la única manera de abordar correctamente y de investigarlos, no escondiéndose detrás de testimonios anónimos. Son 30 soldados que aseguran que el imperativo del ejército israelí era minimizar sus propias bajas para garantizar el apoyo de la opinión pública a la operación Plomo Fundido. Y sospechamos que vamos a oír hablar mucho de este informe, así que volveremos a hablar de ello. Ahora, mientras tanto, viajamos a Gran Bretaña, donde les hablábamos que se había decretado un supuesto embargo contra armamento, o sea, Gran Bretaña no vendería más armas a Israel, o por lo menos unos elementos concretos. Bueno, pues ahora retiran una campaña publicitaria. La agencia France Press publicaba ayer que una instancia británica de regulación de la publicidad prohibió este miércoles una campaña publicitaria supuestamente engañosa que promociona el turismo en Israel, fundamentando su decisión en el hecho de que se deja entender que los territorios palestinos de Cisjordania y de la Franja de Gaza forman parte del territorio israelí. Los carteles expuestos en el metro de Londres formaban parte de una campaña de promoción del turismo en Israel. En ellos se ve a un niño nadando con delfines con el eslogan «Pocos países tienen tanta variedad en un territorio tan pequeño como el de Israel», y un mapa representando a Israel que insinúa que los territorios palestinos forman parte del Estado hebreo. 400 demandas se presentaron por grupos pro-palestinos o por ciudadanos independientes. Según el comunicado difundido en el sitio de Internet del Advertising Standards Authority, que es el organismo independiente encargado de hacer respetar las buenas prácticas publicitarias,
pues entendieron que las fronteras y el estatuto de los territorios de Cisjordania, del Gaza y de la meseta del Golán están en el corazón de numerosas controversias internacionales y por eso habrían decidido eliminar esa publicidad. Por cierto que, hablando de prohibiciones, hay que destacar que ayer la Autoridad Nacional Palestina ordenó el cierre de la oficina en Cisjordania de la cadena de televisión árabe Al Jazeera. En un comunicado emitido en Ramallah, la oficina del primer ministro palestino de Salam Fayyad acusaba a Al Jazeera de llevar mucho tiempo ofreciendo amplios espacios e informaciones que incitan a pugnas internas en la Autoridad Nacional Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina. Eso, y además los acusan de difundir noticias falsas. Esta acusación concreta es básicamente por una información que habría transmitido Al Jazeera, según la cual el Mahmoud Abbas, la ANP, habría pactado con Israel y con algunas instancias el asesinato por veneno de Yasir Arafat. Este bulo lo hemos escuchado en muchos sitios, pues responsabilizan directamente a Al Jazeera por haber emitido esta primera información. Y seguimos, les hablamos ahora de Irán. Autoridades israelíes reconocieron este martes el paso de 2 de sus barcos militares por el Canal de Suez entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, algo que confirmaron también fuentes oficiales egipcias. La corresponsal de la BBC en Egipto, Yolande Gnell, explicó que este gesto se puede interpretar como una señal de que Israel podría desplegar sus fuerzas rápidamente en caso de que aumente la tensión con Irán. Según algunas fuentes, es frecuente que naves israelíes pasen por el canal, aunque los últimos movimientos han sido anunciados de manera poco usual por las autoridades. Ya ven, no sé cuántos años sin poder ni pronunciar el nombre de Canal de Suez y ahora navegan. Ya les traíamos esta información a principios de mes o a mediados del mes pasado y volvemos a hablar de estos barcos israelíes que estarían atravesando el Canal de Suez sin problema. De hecho, los barcos de guerra tienen derecho de paso a través del canal siempre que no tengan planes de agresión hacia el país que lo controla, que en este caso es Egipto. Lo interesante, además, de esta noticia es que viene a sumarse a un artículo que publicaba ayer el diario alemán Stern, según la cual la agencia de inteligencia alemana habría estimado que Irán tendrá su bomba nuclear en 6 meses. Al parecer luego ha sido negada esta información por la agencia de inteligencia alemana, pero ahí queda el ruido y de hecho hablamos de esta noticia con nuestro corresponsal en Los Ángeles, con Gabriel Lerner. Les recomendamos que escuchen hoy desde Los Ángeles. Hablamos bastante de esa carrera nuclear de iraní, que de la diferencia entre que tengan el arma en 6 meses o en 1 año. Y terminamos con una noticia que sacábamos de Radio Praga que conmemoraba la muerte de los judíos checos. En julio de 1944, más de 6.500 judíos checoslovacos fueron exterminados en el campo de concentración de Auschwitz. Fue el final para el conocido como campo familiar de Terezín, habilitado en Auschwitz-Birkenau, con los miles de deportados desde el campo de concentración de Terezín en tierras checas. En la noche del 10 al 11 de julio, con el envío a las cámaras de gas de 3.000 mujeres y niños, comenzó la última de las oleadas del exterminio para acabar con los judíos checoslovacos de Auschwitz. A la noche siguiente, 3.500 presos más eran ejecutados, asesinados y quedaba vacío el campo familiar de Terezín. Destacaba esta nota de Radio Praga como los deportados de Terezín a Auschwitz habían gozado desde su llegada de ciertos privilegios, algo extraño. Bueno, privilegios simplemente que no les habían afeitado la cabeza y algunos incluso pudieron mantener su ropa de civiles. No eran otros grandes privilegios. La verdad es que, llamaba la atención esta conmemoración y queríamos nosotros sumarnos aquí desde la radio. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Ahora vamos a hablar de cultura con Pascal. Pascal, bienvenido. Hola, Masha. ¿Qué tal? Pues muy bien. Bueno, pues adelante. ¿Qué tenemos en el menú? Hoy vamos a hablar de música. Muy bien. De música, de conciertos y también de Barenboim. Ah, ya es que llevamos 2 días sin hablar de Barenboim, o 1 incluso, y ya nos sentíamos inquietos. Sí, pues es para una noticia un poco negativa, en el sentido que él y Leonard Cohen van a cancelar sus actuaciones en Ramallah que estaban previstas. Barenboim en agosto y Cohen en septiembre. ¿Por qué?
Pues porque hay un boicot organizado por grupos políticos palestinos que condenan la relación de estos músicos con Israel, sí, básicamente. Pues Barenboim, precisamente, que es un gran crítico con los gobiernos israelíes. Sí, además ya él actuó en Ramallah desde hace mucho tiempo, pero ahí se le reprocha de haber clamado el derecho de autodefensa de Israel en la ofensiva militar en Gaza. Y a Leonard Cohen protestan por pues su actuación en la ciudad de Tel Aviv un poco antes. Vaya que... Bueno, pues ellos se lo pierden. Sí, se lo pierden y estamos obligados aquí de hablar de intolerancia en el campo palestino, mientras otros intentan favorecer la tolerancia. Es el caso de Noah y Mira Awad, que van a actuar aquí en Madrid el 19 de julio en el ámbito de los veranos de la Villa. En concreto va a ser a las 9:30 ese domingo en el escenario de la Puerta del Ángel, en la Avenida de Portugal. El concierto se llama There Must Be Another Way. ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama cómo se titula su disco? Y ya sabemos que ellas actuaron en el concurso de Eurovisión y quedaron en el medio lugar, digamos. Sí, no fue nada especialmente brillante. Oye, ¿y cantan muchas canciones juntas estas mujeres? Yo creo que todo el concierto va a ser qué juntas. Bueno, qué interesante. Sí. ¿Cuándo es? El 18, has dicho. 19, domingo. Domingo 19 a las 9:30. Hay que estar ahí. Ahí estaremos. ¿Y qué más? Otro concierto 2 días antes, o sea, el 17, Jorge Drexler va a actuar en Burgos en el festival de Atapercú. ¿Qué es Atapercú? Bueno, no es un concierto en Burgos mismo, sino en la provincia. Y en concreto en Atapuerca, en la región de Atapuerca. Claro, yo te iba a decir, Atapuerca sé lo que es, Atapuercú, no sé. Pues Atapercú es la contracción entre percusión y Atapuerca. Bueno, qué complicado. Sí, son conciertos del 16 al 19 de julio y Jorge Drexler concretamente actuará el 17 de julio a las 10:30 ahí en el yacimiento arqueológico de Atapuerca. Y hay que destacar que es su único concierto este año en todo el mundo, o sea que es muy interesante. Lo organizó especialmente para ese festival, para Atapercú, o sea que va a haber muchas percusiones en este concierto. Pues nada, ya saben, una vez que no pueden ir al concierto de Leonard Cohen y Barenboim, tienen tiempo de ir rápido a Atapuerca y luego se van 2 días después a Madrid. Perfecto, Pascal, muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Señoras, señores, muchas gracias. Mañana volvemos aquí con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que les vamos a hablar hoy del enfrentamiento entre ultraortodoxos y la policía en Israel, tercer día consecutivo. También nos acercaremos a un contratestimonio de otros soldados israelíes que también han querido manifestarse. Además, les hablaremos de una red nazi vinculada a países sudamericanos y terminaremos también hablando de movimientos neonazis y de prácticas xenófobas e intolerancia en España. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Pascal nos traerá noticias de corte cultural. Normalmente le damos la bienvenida a Jordi, en esta ocasión seguimos de largo, no le damos la bienvenida porque es un informativo solitario. Les cuento, varios judíos ultraortodoxos volvieron a enfrentarse ayer con la policía para protestar por el arresto de una madre de su comunidad que era sospechosa de dejar a su hijo sin alimentación y por la apertura de un aparcamiento en la jornada de Shabbat. Los disturbios entraron en su tercer día consecutivo y mantienen en alerta a los policías en todos los barrios ortodoxos de Jerusalén. En su mayoría estos están ubicados al norte de la ciudad. Los ataques se centraron, según las fuentes policiales, contra patrullas policiales, instituciones de gobierno y dependencias municipales. La tensión entre las autoridades y los ultraortodoxos estalló hace varias semanas a raíz de la apertura de un parking en zonas aledañas al barrio más emblemático de la comunidad, de Mea Sharim, en pleno centro. Se agravaron hace poco a raíz de la detención de una madre ultraortodoxa que es sospechosa de haber provocado inanición en su hijo de 3 años. Este niño llegó a pesar solo 7 kilos. Se encuentra ingresado en un hospital de Jerusalén en situación grave, resultado de presuntos abusos cometidos por su madre, que en principio podría padecer el síndrome de Munchausen. De todos modos,
De esta noticia les hablamos con más detenimiento en Desde Israel. Pascal mantiene una charla con nuestro corresponsal, con Salem Ergui, y ahí él nos da más datos. También nos da más datos sobre el informe de los soldados israelíes que acusan al ejército de comportarse de manera inhumana, de utilizar a civiles como escudos humanos, de no tener en cuenta si se disparaba contra civiles o contra personas armadas. Bueno, hay una noticia que podíamos leer en la Agencia Judía de Noticias que destacaba que los soldados israelíes han dado su testimonio para contrarrestar esas acusaciones. Esta nueva colección de acusaciones que pudimos escuchar en estos días, pues ha despertado, ha conducido a algunos soldados que sirvieron en Gaza también a enviar testimonios firmados, en esta ocasión sí con sus nombres, y filmados con ejemplos gráficos para contrarrestar las acusaciones. La decena de testimonios en inglés fue entregada como respuesta a un informe de Breaking the Silence, que es esta organización que, según expresa, busca coleccionar testimonios de soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel a fin de exponer la corrupción moral dentro del ejército. Las acusaciones fueron realizadas por personas anónimas, como decían, que dijeron que eran soldados de reserva y cuyos rostros aparecían ocultos en los diálogos filmados. Algunos dijeron haber escuchado de boca de otros soldados gravísimas acusaciones. El caso es que cuando se empezó a rascar y se vio que eran todo acusaciones anónimas, pues otros soldados decidieron dar su testimonio y, por ejemplo, en esta ocasión hablan de soldados que limpiaban las casas de los palestinos después de haber estado en ellas, y que el ejército está compuesto por israelíes con familias, trabajo y respeto por los valores humanos. En fin, dos visiones completamente distintas de la misma entidad. Y seguimos, viajamos a Brasil. La agencia ANSA contaba ayer cómo grupos neonazis brasileños posiblemente están actuando coordinadamente con organizaciones similares en otros países de América del Sur. Además, contarían con armamento sofisticado. Así lo denunció una comisión parlamentaria que está investigando el tema. El diputado Marcelo Itaguiba dijo que existen elementos para sospechar que una gavilla nazi del estado de Río Grande do Sul, desbaratada tiempo atrás, está ligada a otros países de la región y varios estados brasileños, también como São Paulo y Paraná. Según Itaguiba, esto es obviamente gravísimo. Él integra una comisión especial creada para investigar grupos que reivindican la memoria de Hitler y que pregonan la implantación de un régimen similar al del Tercer Reich alemán. Células de esta organización planeaban ataques contra judíos, contra homosexuales en Río Grande do Sul, estado fronterizo con Argentina y Uruguay. Y no nos alejamos de la cuestión neonazi o ultraderechista, de xenofobia e intolerancia, porque ayer el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Larga, y el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, mantuvieron una reunión en la sede federal de Izquierda Unida en la que ambos mostraron su preocupación por constatar la proliferación de grupos de ultraderecha en España, así como por el crecimiento de determinadas prácticas xenófobas e intolerantes que tienen que llevar, según ellos mismos dijeron, a una seria reflexión sobre la forma que tiene la sociedad para afrontar la creciente diversidad cultural social que se está viviendo. En el encuentro, Lara y Ibarra intercambiaron puntos de vista sobre las insuficiencias que están demostrando los distintos poderes públicos para afrontar de manera efectiva el incremento de estas actitudes, así como la necesidad de una respuesta institucional más coordinada e inmediata frente a ellas. Ibarra presentó en esta reunión al coordinador general de Izquierda Unida las conclusiones del informe RACS en 2009, un informe que el Movimiento contra la Intolerancia elabora anualmente y donde se señala la especial capacidad en Internet demostrada por algunos de los grupos para hacerse presentes, captar nuevos adeptos o trasladar su propaganda. Ibarra además señaló la existencia de cerca de 200 webs neonazis realizadas en España y sus conexiones detectadas con redes internacionales ultras con las que comparten ideología y objetivos. Y con esta alarma terminamos esta primera parte del informativo. Le damos la bienvenida ahora sí a Pascal. Hola, Masha. Pascal, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntame, ¿de qué hablamos? Pues hoy te voy a hablar de pintura, de música y de foto. Uh-huh. Empezamos con la pintura. Bueno, es una noticia que a veces surge, es de esas noticias de restitución de un cuadro que fue robado por los nazis, en este caso a un coleccionista judío alemán. La obra es de un pintor que se llama Wilhelm Leibl, que era activo en el siglo XIX. Uh-huh. Murió en 1900. La obra se llama Campesina sin sombrero con pañuelo blanco y formaba parte de la colección del Museo de la ciudad de Bremen,
desde 66, o sea que han pasado muchos años hasta que por fin decidan restituir este cuadro que compró este coleccionista judío alemán, Alexander Levin, que era coleccionista de arte y dueño de una fábrica de sombreros. Lo curioso es que fue confiscada por los nazis después de que se refugiara en Suiza en 38, y los nazis tenían previsto exponerla en el Museo Adolf Hitler de Linz, en Austria. O sea que al final no pudo ser. Afortunadamente. ¿Qué más? De conciertos, seguimos de conciertos de verano, y este concierto es en Tel Aviv el 19 de julio y la artista se llama Susan Vega. Ah, Susan Vega. Vuelve a Israel. Ha vuelto. Sí, y va a ser entonces en Tel Aviv el 19 de julio a las 9 horas estaba previsto el único concierto, pero hubo tanta demanda que decidió hacer otro concierto el mismo día, pero 2 horas antes. ¿Va a cantar 2 veces seguidas el mismo día? Sí. Qué ánimo tiene esta mujer. Qué energía. Sí. Bueno, ¿y qué más? Y aquí en España, en concreto en Cataluña, podremos ver hasta el 27 de septiembre la exposición de Robert Capa y Gerda Taro. Es en el Museo MNAC, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, bajo el título Esto es la guerra, Robert Capa en acción. O sea, más sugerente no existe. No, desde luego. Pues muchísimas gracias, Pascal. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nos encontramos la semana que viene, señoras, señores. Muchísimas gracias por su atención. Shabbat Shalom. Que pasen un buen fin de semana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. No crean que el único que viaja para representar al Estado de Israel es Ehud Barak. También lo hace su ministro de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman. Lo va a hacer en Latinoamérica. Les vamos a hablar de ello. Pero antes hablaremos de nuevos escarceos en la frontera con Gaza, nuevos problemas, o por lo menos tensión, subida de la tensión en la frontera. Además, recordaremos el lamentablemente fallido atentado contra Hitler, y recordaremos también a Ana Frank, porque se ha quemado la barraca en la que ella y su hermano estuvieron obligadas a realizar trabajos forzados. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Pascal nos traerá noticias de corte cultural. Así que empezamos, como de costumbre, con Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, parece que la frontera no está del todo calma. No, vuelve a haber tensión en la frontera, Masha. La agencia judía de noticias informó ayer de que palestinos armados abrieron fuego contra un grupo de soldados que estaba haciendo su ronda habitual en la zona de Nahal Oz, cerca de la valla de seguridad en el norte de la Franja de Gaza. Entre otras cosas, se dispararon misiles RPG y bombas Mergama, lo que provocó heridas en varios de los ciudadanos palestinos, no así en las fuerzas israelíes. Por otra parte, este fin de semana un cohete Qassam disparado desde el norte de la Franja de Gaza cayó en una zona abierta en el sur de Israel. Parecía que nos estábamos acostumbrando a no traer noticias de confrontación desde la frontera con Gaza, pero esto es un recordatorio de que sigue existiendo el problema. Y bueno, no hubo heridos por parte israelí. Hay que destacar que también antes fuerzas de defensa israelíes habían herido a un palestino sospechoso que había intentado entrar, no se paró, no se detuvo cuando le dieron el alto. Y bueno, la situación está, según el Yuval Diskin, que es director de los Servicios de Seguridad Generales, la situación se está agravando en Gaza, y según sus palabras, en los últimos años ha comenzado una penetración de terroristas de la yihad mundial, y esto hace que se generen nuevas células, muchas con orientación de Al-Qaeda. Bueno, seguimos. Les decía al principio que también, porque si recuerdan, últimamente cada vez que hablamos de algún representante del gobierno israelí que ha ido a reunirse con algún alto cargo de algún otro gobierno, hablamos siempre del ministro de Defensa, de Ehud Barak, que es, digamos, vamos a hablar de manera franca, es el políticamente aceptado por la comunidad internacional. Ya saben que Avigdor Lieberman no es del agrado de muchos cancilleres, bueno, pero también viaja. Y en este caso a Sudamérica, Masha. El ministro de Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, tenía previsto comenzar anoche un viaje a Colombia, Brasil, Argentina y Perú en la primera visita al cono sur de un funcionario de su rango en los últimos 15 años.
Para algunos analistas, parte de las motivaciones de esta gira de trabajo estaría dada por la cada vez más influyente diplomacia de Irán entre gobiernos hispanoparlantes como Venezuela y Bolivia. Con la excepción de México, que el ex canciller Silvan Shalom visitó en 2005, la última vez que un ministro de Relaciones Exteriores israelí realizó una gira por América del Sur fue en 1995, estando la cartera en manos del ahora presidente Shimon Peres. Bien, así que nada, ha habido que esperar solamente 15 años y es una señal de que Israel busca reforzar relaciones con el mundo latinoamericano. A la vez que oíamos esto, también oíamos noticias, rumores bastante preocupantes de que Hezbollah se habría establecido en La Guajira, un departamento de la frontera noreste de Colombia con Venezuela. Así lo dijo un alto representante del Ministerio de Relaciones Exteriores. La directora para América Latina y el Caribe de la Cancillería de Israel, Dorit Shavit, había advertido que la célula corresponde con la política de penetración en Latinoamérica que Irán ha puesto en marcha a partir de una conferencia celebrada en 2005. Ya ha abierto embajadas en Bolivia, en Managua, tiene una en Colombia y está haciendo esfuerzos por introducirse en Panamá y en Perú. Probablemente también en este marco haya que entender ese viaje del ministro Lieberman a la zona. Y dejamos no solamente la zona, sino también la época. Nos vamos a rememorar el fallido atentado contra Hitler. El gobierno alemán recordó ayer en Berlín el 65 aniversario del fallido atentado contra Adolf Hitler, protagonizado por el conde Klaus von Stauffenberg el 20 de julio de 1944. A la ceremonia, celebrada en el mismo lugar en que fueron ejecutados de inmediato todos los conspiradores, asistieron ministros y familiares de los militares que se conjuraron para acabar con la vida del genocida. Los presentes depositaron coronas de flores en el patio del edificio, conocido como Bandlerblock, segunda sede del Ministerio de Defensa y lugar que entre 1933 y 1945 los nazis ejecutaron a más de 2.500 personas. Como recordarán, porque lo hemos hablado en varias ocasiones, el 20 de julio del 44, von Stauffenberg depositó un maletín con una bomba bajo el escritorio de Hitler. Su objetivo era asesinar a Hitler, pero solamente le causó heridas leves y el intento terminó costándole la vida a él y a todos los conspiradores. Este personaje, del que todos habíamos oído hablar, pero poco, de repente se ha convertido en un nombre propio muy importante, sobre todo después de aquella película que realizara Tom Cruise precisamente sobre von Stauffenberg. Ayer por la tarde estaba previsto que, siguiendo la tradición, unos 500 miembros del ejército alemán presten su juramento en un acto delante del Parlamento alemán en el Reichstag. La canciller Angela Merkel también tenía previsto estar en el acto. Y seguimos hablando de conmemoraciones, en este caso, un misterioso incendio. De símbolos del pasado, ¿verdad, Masha? La barraca en la que Ana Frank y su hermana Margot realizaron trabajos forzados en el verano de 1944 antes de ser deportadas al campo de exterminio de Auschwitz fue pasto de las llamas en la comuna holandesa de Veendam. Según informan medios de Holanda, la policía abrió una investigación para determinar las causas del incendio de la barraca que fue trasladada desde el cercano campo de concentración de Westerbork tras la Segunda Guerra Mundial y ahora servía para almacenar maquinaria agrícola. Ana y su hermana estuvieron durante cerca de 4 semanas abriendo pilas para sacarles el metal. Y después, fueron enviadas a Auschwitz, como ya sabemos, donde fueron asesinadas. Por cierto, que esta noticia es elaborada por la agencia EFE y me llama la atención un pequeño párrafo que quiero leerles, donde dicen que los judíos detenidos por los nazis por haberse escondido eran considerados criminales y por eso los condenaban a trabajos forzados. Parece casi anecdótico, ¿no?, que hayan podido condenar a judíos a trabajos forzados, teniendo en cuenta que los judíos, independientemente de que se hubieran escondido o no escondido, eran considerados una subespecie humana, o ni siquiera humana, eran considerados un problema y había que exterminarlos si hubieran escondido o no. En fin, dejamos aquí esta primera parte del informativo. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Y nos vamos a hablar con Pascal de Cultura. Pascal, ¿cómo estás? Hola, Masha. ¿Qué te parece esto de los judíos detenidos por haberse escondido eran considerados criminales y condenados a trabajos forzados? Sí, todo vale. No Casi puede ser. Lo mejor que te podía pasar era ir a trabajos forzados, ¿no? Entonces, por supuesto. Realmente, en fin, la manera de redactar las noticias es llamativa, cuando menos.
Pues habéis hablado de símbolos de nazismo, sí, y vamos a seguir porque se ve que los símbolos nazis todavía llaman la atención. Y llamó la atención de un artista que se llama Hör, tengo su nombre, Otmar Hör, que que abrió una exposición en una galería sobre enanos de jardín. Tú sabes que los enanos de jardín en Alemania son como una institución. En cada jardín hay un enano de jardín. Un enano es un enano. Pues sus obras eran enanos de oro haciendo el saludo de Hitler. Nada más ni nada menos. Amigo. Entonces, pues el periódico alemán Spiegel dice que la Fiscalía de Nuremberg, es donde se produce este hecho, inició una investigación a raíz de una carta anónima que denuncia el hecho. También la comunidad judía alemana lo denunció. Y según la Constitución alemana, por supuesto, mostrar símbolos nazis está prohibido. Pero él dice que es una sátira y que cuando es una sátira, pues te libras de esta prohibición. Entonces estamos en ello, la Fiscalía lo está investigando. Entonces, a ver si enseñar enanos, porque son enanos haciendo el saludo militar, es como un contraste, es como una sátira, y ahí estamos. Qué complicado es esto, la verdad. Por lo menos es de muy mal gusto, yo creo. Sí, eso desde luego. Había una asociación en Francia que se dedicaba a robar los enanos de jardín. Sí, ¿te acuerdas? Era un grupo nocturno que robaba los enanos de jardín. Sí, eso se convirtió en una información muy importante y en una cierta época. Y a mí me divertía mucho. Creo que eran como, no sé, el Club del Buen Gusto, algo por el estilo, ¿no? Eran las Brigadas del Buen Gusto, o algo así se llamaban. Sí, porque en los países del norte ver enanos de jardín en los jardines significa que la persona que los tiene muy mal gusto, y no tienes ganas de casarte con su hija. Bueno, mira, qué dato. Pascal, tienes algo que contarnos. En el norte hay alguien con quien no te quieres casar. En fin, volvamos a la cultura. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos noticias de boicot. Hay boicot a todos los niveles. La semana pasada hablamos del boicot a Barenboim y a otro artista, a Leonard Cohen. Pues es un boicot que quiere organizar, que quiere seguir haciendo Ken Loach. Conocemos a Ken Loach, que es un director muy famoso de Gran Bretaña. Pues aquí dijo a los organizadores del Festival de Cine de Australia en Melbourne que iba a retirar su última película, que se llama Looking for Eric, porque la embajada israelí había dado dinero como apoyo a este festival para que una directora de una película israelí pudiera ir a este festival. Entonces él dijo, para que le puedan pagar el viaje. Claro, la película estaba seleccionada. Eso es. No, porque daba la impresión de que estabas diciendo para que la seleccionaran la película. No, para nada. No, para que pudieran pagarle el viaje a la directora. Pues fue el apoyo de la embajada de Israel. Y él dijo, pues si la embajada de Israel da ese apoyo económico que no era muy importante, además, pues yo retiro mi película. Que además lo hacen muchas embajadas con muchos festivales de cine. Por supuesto, y menos mal que lo hacen. Sí, porque si no los directores no podrían viajar. Claro, pero sin embargo este director Ken Loach quiso usar ese argumento para decir yo voy a retirar mi película, o sea, haciendo chantaje, y así ha sido denunciado por la dirección del festival, que no ha aceptado este chantaje de Ken Loach y ha dicho, pues nosotros nos quedamos con el dinero para ayudar a esta directora. Y así que Ken Loach retiró su película, y peor para él. ¿Retiró su película al final? Sí, retiró su película al final, sí. Vale. Eso es de ayer, la noticia. Bueno, ¿y qué más tenemos? ¿Con qué concluimos? Pues con una cosa más veraniega que también hace falta. Es una exposición fotográfica, un paseo fotográfico, diría yo, que se llama Particularidades, en Gelona, en el barrio judío, en el Cale. Son fotos de Jordi Carrera, fotos sobre el barrio judío, sobre las piedras, sobre perspectivas, como él llama, insospechadas de este rincón tan bonito de Cataluña, en Gerona. Y es una exposición que se puede ver en calle Forçà, creo que en el museo judío, hasta el 31 de julio. Así que invitamos a los oyentes a que visiten esta ciudad. Perfecto, Pascal, pues muchísimas gracias. Gracias, Masha. Señoras, señores, nosotros nos marchamos, pero volvemos mañana con más información. Gracias.